Hola, buenos días a todos en México. Les saludo. Buenas tardes desde París. Soy Ali Karami Ruiz y soy el director senior de comunicaciones y de vinculación estratégica de Business at OECD. Nosotros somos el órgano patronal internacional que representamos al sector privado y a 7 millones de empresas ante la OCDE y ante todos sus cuerpos sustantivos, donde también estamos discutiendo y trabajando mucho en el área de salud digital. Entonces, para mí es un placer estar con todos ustedes hoy, donde vamos a tomar en este panel 4 lecciones que hemos aprendido de la transformación digital a raíz de la pandemia. Y vamos, como tenemos 4 presentaciones muy enriquecedoras, vamos a arrancar directamente con José David Méndez Santa Cruz, que es el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas de Salud en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Tú nos vas a contar un poco de cómo han ido manejando las incapacidades temporales para el trabajo durante la pandemia y te doy el piso. Muchísimas gracias, Ali. Un gusto estar acompañándolos. Un saludo a mis compañeros panelistas. Pues muy rápidamente, en estos 7 minutos que tengo disponibles, quiero compartirles 3 iniciativas digitales que desarrollamos en el instituto, una relacionada con el monitoreo y el manejo de información para la toma de decisiones y 2 relacionadas con la prestación de servicios. La primera es un tablero de incapacidades temporales para el trabajo generadas por enfermedades respiratorias que desarrollamos para monitorear y dar seguimiento al curso de la epidemia. Como ustedes saben, los trabajadores asegurados en el Seguro Social tienen derecho a obtener una incapacidad temporal para el trabajo para poder tanto ausentarse de sus labores como obtener un subsidio económico que cubre parcialmente el salario que tienen registrado ante el instituto. Entonces, identificamos que esta era una manera oportuna y eficiente de conocer cuál es el curso de la epidemia en las distintas entidades federativas, y podrán observar en la gráfica de la izquierda cómo ha ido evolucionando la generación de estas incapacidades a nivel nacional. Graficamos y le damos seguimiento no solo a COVID, sino a un grupo de enfermedades respiratorias cuyo diagnóstico o sintomatología es semejante o equiparable a COVID, un poco también para dar seguimiento a este grupo de enfermedades, como puede ser influencia o enfermedad respiratoria aguda o neumonía. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, el color verde representa las incapacidades generadas por COVID-19, y ahí se observan los distintos picos que ha habido durante las semanas epidemiológicas. Se observa información del año 2021 y este conocido pico observado posterior a las vacaciones decembrinas, que tanto en ocupación hospitalaria como en generación de incapacidades se ve reflejado y permite al interior del instituto tomar acciones relacionadas con la contención de la enfermedad. Si me pasas la siguiente, por favor. Y las 2 siguientes láminas están asociadas a 2 iniciativas que implementamos desde marzo, la primera, y desde abril, la segunda, de 2020, encaminadas a el trámite de incapacidades, pero de manera digital. También, como seguramente ustedes saben, las incapacidades temporales para el trabajo son expedidas por un médico del instituto, teniendo al paciente o la paciente delante del médico, pero ante la situación y para detener cadenas de contagio, implementamos estas 2 iniciativas. La primera es la que conocemos como permiso COVID-19, que de lo que se trata es de que de manera remota, mediante el aplicativo IMSS Digital, el trabajador
que tenga sintomatología compatible a COVID-19 pudiera, en una primera etapa del permiso, mediante un cuestionario, poder obtener una incapacidad temporal para el trabajo y así evitar que se trasladara y que acudiera a una clínica del instituto a obtener esta incapacidad, con el objetivo, insisto, de detener cadenas de contagio. Hemos expedido a la fecha más de 160,000 permisos de este tipo, lo cual pues nos ha permitido que 160,000 personas con sintomatología no se trasladaran y no acudieran a una clínica y pudieran estar en resguardo en sus domicilios. Evolucionamos a una versión 2 de este permiso, en donde además del tema del cuestionario que ya les mencionaba, es posible cargar estudios de laboratorio e información que permita tomar decisiones de manera remota y poder expedir esta incapacidad. Y también estamos celebrando convenios con laboratorios privados para poder intercambiar información de las pruebas de laboratorio y que se realizan en dichos establecimientos y poder generar estos permisos. Entonces, es, insisto, una medida encaminada a que las personas con sintomatología o ya incluso con pruebas positivas de COVID-19 se puedan resguardarse en casa y evitar que se trasladen y que acudan a una clínica y de esta forma evitar contagios, ¿no? Entonces, esto está en la plataforma de IMSS Digital. Y la otra iniciativa que les quiero platicar muy rápidamente es también la expedición de incapacidades temporales para el trabajo, pero para maternidad. Como ustedes saben, el instituto otorga incapacidades por 84 días a las madres trabajadoras afiliadas al instituto y considerando que principalmente en el último trimestre del embarazo las madres son un tanto más vulnerables a presentar cuadros graves de COVID-19, desarrollamos este módulo que permite tramitar de manera remota y evitar que la trabajadora asegurada acuda a una clínica, tramitar su incapacidad temporal para el trabajo. A la fecha, hemos otorgado más de 13,000 incapacidades mediante este medio y de esta forma hemos evitado que 13,000 trabajadoras acudan a una clínica a realizar este trámite. Entonces, estas son las 3 iniciativas que queríamos platicarles y compartirles desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, José David. Me parece una excelente iniciativa, sobre todo porque hablas tú de 160,000 en el caso de las incapacidades, visitas que se impidieron. Entonces se redujo el riesgo, pero también estamos hablando desde un punto de vista laboral de un aumento de la productividad al evitar a que el empleado se traslade hasta el instituto y que también pueda meter a otros que estén en contacto en peligro. Así que excelente. Ya estaremos regresando contigo para hacerte algunas preguntas más de los retos que encontraron al implementar esta iniciativa. Vamos ahora a darle la palabra a María Jesús Salido. Eres la fundadora y la CEO de Social Diabetes, Social Diabetes. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de exactamente por qué fundaste Social Diabetes y qué es lo que han aprendido a raíz de la pandemia? Muy bien, muchas gracias, un placer compartir nuestra historia con vosotros y quiero empezar felicitando a MIF porque realmente estoy viendo todos los paneles precedentes y muy potentes y muy interesantes todo lo que estamos compartiendo. Después de un año dramático para todos, pero de un año de punto de inflexión, ¿no? Para lo que se refiere a la salud, al foco en salud y a cómo la tecnología nos puede ayudar. Y antes de compartir un poco las 3 slides que os he preparado para estructurar un poco la presentación, respondiendo a tu pregunta, Social Diabetes nace de la necesidad de un paciente. O sea, mi socio, Víctor Bautista, es diabético tipo 1, le diagnostican diabetes tipo 1 hace 8 o 9 años y entiende que en el siglo XXI la diabetes no puede estar basada en visitas presenciales cada 4 meses a un médico
y en no tener ninguna información ni ninguna capacidad de autogestión. Entonces eso hace que él se rebele contra su propia realidad. Es un gran programador, es uno de los programadores más brillantes que conozco y creó esto desde la empatía de un paciente trabajando para pacientes, ¿no? Os voy a explicar un poco, os comparto la pantalla, os explico un poco lo que ha significado este año para nosotros, porque bueno, somos una startup. Yo ahora mismo estoy en Barcelona porque mi casa está aquí, pero los 2 últimos años pre-COVID estaba en México porque no te puedes dedicar a la diabetes si no estar en México, ¿no? Y bueno, me vine a casa, pero desde allí seguimos trabajando para el país porque bueno, tenemos mucha presencia allí, mucho compromiso con todo lo que está pasando. Hay que tener en cuenta que antes de que el mundo colapsara por la COVID ya estábamos en una pandemia y esa pandemia, como bien sabemos en México, era la diabetes, ¿no? La diabetes es posiblemente uno de los mayores desafíos de salud del siglo XXI y una amenaza financiera para todo el sistema. En México estamos cerca del 14-15% de la población afectada por esta patología y tenemos una gestión, como os decía, ¿no? Por la reacción que nosotros tuvimos y la necesidad de implementar esta solución cuando nacimos como empresa. La gestión de la diabetes es muy poco eficiente, es analógica, es presencial, es intensiva en horas de trabajo y esto en el siglo XXI, con datos digitales y tecnología móvil, es que no tiene sentido. Cuando la diabetes es además una enfermedad de datos. O sea, si tú controlas los datos, lecturas de glucosa, carbohidratos, insulina, controlas la diabetes, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido que en este momento sigamos así y por resumir todo lo que podría contaros durante estos 7 minutos y los que quedan, si pudiera dar algún consejo es digitalicemos la diabetes, como sea, ¿vale? De la forma impulsado por el sistema de salud, impulsado por la farma, impulsado por las aseguradoras, impulsado por asociaciones de pacientes, como sea, pero pongamos tecnología en manos de los pacientes para digitalizar los datos y para poner esos datos a trabajar para los pacientes, para los profesionales, para los pagadores y para todo el ecosistema de interesados, ¿no? en este tema. En Social Diabetes lo que pretendemos es esto, ¿no? O sea, es poner tecnología en manos de pacientes y de profesionales. Uno, para incrementar la capacidad de autogestión por parte de los pacientes, para incrementar también la inteligencia, tanto de pacientes como de profesionales. No hablamos de inteligencia artificial porque quiero ser muy rigurosa, la inteligencia artificial es otra cosa, pero sí que este tipo de tecnologías aumenta la inteligencia y la capacidad de prescripción, de diagnóstico, de recomendaciones y de analítica, ¿no? de los profesionales para conseguir pues, mejor toma de decisiones y más eficiencia. Me obsesiona mucho el uso de los datos. Tenemos que, además de conectar médico y paciente, que esto es obvio que la telemedicina conecta médico y paciente, tenemos que transformar esta relación. O sea, la telemedicina no es levantar un teléfono y llamar al paciente. La telemedicina ni siquiera es hacer una videoconferencia o un chat. La telemedicina es cómo transformamos, gracias al uso de los datos, el proceso asistencial para que, al amparo de la tecnología que tenemos, ya seamos más eficientes y podamos tratar a la gente. Llega COVID. Cuando llega COVID hace un año, nosotros apretamos las abdominales porque nos da la sensación de que estamos ante un momento clave, no solo personal y muy dramático, ¿no? Personalmente para todos, sino como responsabilidad de compañía, ¿no? Los pacientes se tenían que quedar en casa, pensar que los pacientes con diabetes tienen una alta probabilidad de complejidades si tienen COVID, por lo tanto se tenían que quedar en casa sí o sí, y eso les impidió tener acceso a la asistencia, tener acceso al tratamiento y encontrarse en una situación muy delicada. En el mundo post-COVID y en el mundo COVID tenemos que garantizar que los pacientes tienen acceso a la asistencia, acceso a la información y acceso al tratamiento, y esto con la mínima movilidad y con la máxima eficiencia para el sistema. Entonces, en Social Diabetes lo que hemos intentado es esto. Estamos digitalizando los sistemas de salud, trabajando para muchos hospitales, hay en México para el Instituto Nacional de Nutrición. Vamos a ver cómo las farmacéuticas, los laboratorios digitalizan sus programas de pacientes y los van a convertir en algo mucho más escalable, digital y con sentido para los pacientes, integrando servicios, integrando contenidos, integrando, gracias a estos datos, toda la propuesta de valor.
Nos estamos integrando y durante el año pasado se aceleró mucho la integración de social diabetes con cualquier device. Somos agnósticos desde el punto de vista de hardware, conectividad universal, para que lleguen de donde lleguen esos datos, los podamos poner al servicio de los pacientes. Hemos hecho una alianza muy interesante, si estás tú en París, Ali, con Biocorp, que tienen un pen de insulina y con ese pen de insulina hablamos en social diabetes, también con glucómetros, con monitores continuos de glucosa, con básculas, con tensiómetros, o sea, con todo lo que nos puede ayudar a identificar cómo está el paciente. Estamos trabajando con retailers y con cadenas de farmacias para superar esta última milla. Hay que ir donde está el paciente. Y por último, algo que nos ha ayudado mucho y de lo que nos sentimos muy orgullosos, durante este último año la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, ha hecho una inversión en social diabetes, entra en el accionariado para ayudarnos no solo financieramente, sino también a llegar a los gobiernos de toda la región para democratizar el acceso a los datos y para poner esta tecnología en manos de la salud pública de Latinoamérica. La última slide que tengo, que quizás es más para luego, para el debate que podamos tener, es que si algo nos ha enseñado este año es que la salud, y especialmente la diabetes, es un tema sistémico y que si no la abordamos con esta perspectiva posiblemente fallemos. Necesitamos ecosistemas de servicios, necesitamos paciente en el centro y obsesión con los datos abiertos, rompiendo silos, vengan de donde vengan y agregados para aportar inteligencia a pacientes, a pagadores, a prestadores de servicios, a gobiernos, políticas públicas basadas en esta evidencia y desde esta mirada un poco integral, ¿no? Porque la diabetes es un problema, como digo, bastante sistémico y que tiene muchas aristas. Nada de momento y bueno, feliz de compartir con vosotros la conversación que viene. Muchas gracias, María Jesús. Has mencionado algunos temas que me hacen mucho eco y, por ejemplo, pensé, ya te los había preguntado después, ¿qué rol ves tú para la coordinación internacional para, por ejemplo, asegurarse que las aplicaciones que tengan éxito puedan proliferarse en lugar de que existan varias aplicaciones? ¿Cuáles son ese tipo de esfuerzos que podemos encontrar? Y también has mencionado, el consejo que diste, que es digitalizar como sea, hacerlo de forma rápida. Como sea, sí, sí. Ya estaremos tocando algunos de los retos de cómo podemos hacer que los pacientes utilicen esos datos, que los sistemas de salud puedan organizar e utilizar esos datos. Así que ya estaremos tocando ese tema en algún momento. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Bernardo NG, que es el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Él nos va a contar un poco del proyecto Nosotros también nos cuidamos. Sí, con mucho gusto. Ali, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Amir. Nosotros en la Asociación Psiquiátrica Mexicana estamos muy agradecidos, muy contentos con Amir. Ahorita van a darse cuenta por qué. Me permito compartir pantalla y aprovechar estos minutos para hablarles de Nosotros también nos cuidamos. Es un proyecto que inició por la pandemia. La Asociación Psiquiátrica Mexicana respondió a un llamado de la Secretaría de Salud, de un grupo técnico de trabajo para responder en esta situación de desastre, y fue un proyecto tripartito que se lo voy a describir rápidamente. En este participamos 3 áreas y la idea era poder dar un servicio de apoyo emocional al personal sanitario de México que estuviera en la primera línea atendiendo a pacientes afectados por COVID. Y entonces, como trato de ilustrar con estos iconos aquí, se trataba de asistir a médicos, enfermeras, psicólogos, personal de nutrición de los hospitales, camilleros, paramédicos, personal de seguridad, laboratoristas, a quienes identificamos como usuarios, ¿sí? Usuarios que estaban viviendo el estrés de, sobre todo la incertidumbre, ¿no? De entender a qué estaban expuestos y pues que podían estar constantemente con el riesgo de enfermarse ellos mismos. Entonces, lo que tratábamos de hacer y lo que nos habían pedido de la Secretaría de Salud es que los psiquiatras, socios de APM, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, dieran este servicio de apoyo emocional, de primeros auxilios psicológicos. Y pues sí, ahí estábamos puestos, pero ¿cómo le íbamos a hacer, no? Ante esta situación, ¿dónde nos los íbamos a encontrar? Y aquí es donde tuvimos que recurrir a la digitalización, a la teleconsulta.
Y descubrimos, gracias a la ayuda de nuestra presidenta electa, que es la doctora Jacqueline Cortés, que es una psiquiatra profesora de la UNAM, nos dijo, pues nosotros tenemos una plataforma en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es con la que damos nuestra consulta. Pues sí, pero todo cuesta, ¿no? Y entonces aquí es donde vino AMIF amablemente por el contacto del doctor Héctor Dueñas, que nos lanzó el puente para que nos pudiéramos comunicar con AMIF y amablemente dijeron, nos interesa, tenemos que estar ahí, y amablemente, después de varias juntas de ver los detalles de cómo hacerle, pusieron los fondos y a la fecha se han dado aproximadamente 400 consultas directamente, que entonces un voluntario de manera gratuita, completamente altruista, socio de APM, da hasta 4 consultas de manera gratuita a través de esta plataforma que ofrece un expediente completamente electrónico con un servicio de asistente administrativo, ¿verdad? O asistente de oficina que gestiona la cita. Y a través de este sistema también el usuario llena una serie de escalas clínicas en las cuales también escribe qué es lo que lo hace solicitar nuestro servicio. Y quiero compartirles algunas de las cosas que ellos mismos han escrito, nuestro personal sanitario, para hacerles ver que detrás de esto pues hay un servicio, un rostro humano, ¿no? Entonces esto es lo que nos dicen. Estoy viendo morir a mucha gente y no puedo evitarlo. Una compañera enfermera murió por COVID-19 y un primo se suicidó, y constantemente en la madrugada, cuando duermo, me despiertan sus recuerdos y la sensación de miedo e impotencia. Intubé a un paciente COVID y después de 5 minutos falleció. Tenía una familia de pacientes COVID, papás e hijos. Los 2 hijos estaban muy graves y uno de ellos se transfirió al hospital. Falleció y el otro hijo sigue severo. Los padres no tuvieron conocimiento del suceso. Me sentí impotente. Toda mi familia fue positivo a COVID. Mi tío está intubado por COVID y atiendo pacientes COVID. Mi madre falleció por COVID-19 y no pude ir a verla. Pero bueno, en el 2021 nosotros también nos cuidamos, continúa. AMIF decidió, cuando inicialmente pues no sabíamos cuánto iba a durar esto, habían dicho que sería hasta diciembre del 2020, pues el 2021 han decidido continuarlo. UNAM ha estado muy interesado, ahora están ofreciendo un curso de telemedicina para los voluntarios, están muy contentos con este trabajo altruista de los socios, entonces estamos gestionando un curso que se les va a dar de manera gratuita con un aval de APM. Y APM se encontró una casa productora, se llama N Producciones, porque pensamos que tenemos que documentar esto y va a quedar documentado en un documental, valga la redundancia, que va a llevar por título Burnout en la línea de fuego. Esta es la foto de la calqueta inicial, entonces con esto dejo de compartir pantalla y estoy listo para la discusión en un momento. Muchas gracias, Bernardo. Creo que has tocado un tema muy importante, ya que lo hemos visto en todos los países, lo hemos visto aquí, inclusive en Francia. Se les ha pedido mucho a todo el personal de salud, horas interminables, y creo que hace falta ese tipo de solidaridad, también hace falta ese tipo de atención para, y creo que el nombre de la iniciativa lo encapsula muy bien, es nosotros también nos cuidamos, lo cual señala que no todo el mundo es invencible, entonces hasta el cuerpo medical necesita tener este apoyo porque estamos en una situación que nunca habíamos enfrentado a ese nivel de intensidad. Así que ya regresaremos a la discusión. Vamos a la cuarta lección y le doy con mucho gusto la palabra a José Tomás Arenas, que es el co-founder y CEO de TeleDx. Nos vas a contar un poco de cómo has implementado ese telediagnóstico para la retinopatía diabética. Así que, José Tomás, doy la palabra. Muchas gracias. Hola a todos y agradecer a MIF por la invitación.
Bueno, comentarles primero de qué se trata lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una startup basada en Chile, ahora estoy en Santiago de Chile, y lo que nosotros buscamos hacer desde TeleDX o telediagnósticos es implementar soluciones de inteligencia artificial para mejorar la salud con foco en Latinoamérica, porque creemos que hay muchos problemas en salud, ¿cierto? Y problemas a nivel mundial, pero en los países en vía de desarrollo es donde más se nota la brecha que hay y la necesidad de aumentar la capacidad de los sistemas de salud. Entonces, en ese sentido, nosotros también partimos por enfocarnos en un tema específico como es la diabetes, y ahí agradezco a María Jesús que me ahorra algunos minutos de explicación y espero no repetirme mucho, pero sabemos que la diabetes es una epidemia global. Y en ese sentido, y ahora voy a comenzar a compartir mi pantalla, uno de los problemas que genera, de los varios problemas que genera la diabetes, es el tema de la retinopatía diabética, y porque la retinopatía diabética es la causa número 1 de ceguera y de pérdida de visión en la población en edad productiva en todo el mundo. Y en los países desarrollados, como decía, no es la excepción. De hecho, bueno, sabemos que en México hay más de 11 millones de personas con diabetes, en Chile hay más de 1,5 millones de personas con diabetes, y todas estas personas pueden quedar ciegas si es que no tienen una atención oportuna. Y para eso es que se hace, y lo que dice la literatura, digamos, y que se hace en el mundo, es un tamizaje, o un screening, que significa que a todas las personas con diabetes se les debe hacer un examen de fondo de ojo, un examen de retina todos los años, para poder pesquisar a tiempo y de esa manera prevenir la progresión de su retinopatía diabética y por lo tanto que pierdan la ceguera. Entonces, como sabemos, las capacidades de los sistemas de salud no son suficientes, y en particular las capacidades oftalmológicas no son suficientes, y por eso que nosotros tuvimos hace varios años esta hipótesis que hemos comprobado de cómo se puede usar la tecnología y en particular la inteligencia artificial para poder asistir en esta tarea, digamos, y ampliar en el fondo la capacidad de los sistemas de salud, ampliar la capacidad diagnóstica en este caso. Y por eso nosotros desarrollamos esta herramienta que se llama DART, y que aquí explico a grandes rasgos cómo es el flujo, y es básicamente que los pacientes diabéticos llegan a su centro de atención, que nosotros recomendamos que esté en la atención primaria, donde se toma su examen, que consiste principalmente en fotografías digitales de su retina, de su fondo de ojo, y ahí, por supuesto, estoy de acuerdo con la mirada de la digitalización, y esas fotografías se suben a nuestra plataforma DART para que se haga un tamizaje automático por medio de un sistema de inteligencia artificial que permite descartar los casos normales, porque sabemos que de toda esta población diabética, que es muy masiva, solamente un 20 a un 30% tiene presencia de esta patología particular, de la retinopatía diabética. Entonces, aquí lo que hace este sistema es que filtra y dice, los pocos oftalmólogos, las pocas capacidades oftalmológicas, concéntrelas en este 20 o 30%, y eso se hace de manera automática. ¿Y eso por qué es necesario? Porque la cobertura del examen de retinopatía diabética en población diabética es muy bajo, no es más de un 30%. Entonces, a través de este sistema se hace un filtro automático y después se hace una plataforma de teleinforme para poder atender a todas las personas diabéticas oportunamente y evitar su pérdida de visión. Entonces, aquí, de nuevo, está la realidad pre-COVID, la realidad COVID y la realidad post-COVID. Respecto a lo que estaba pasando antes del COVID, esta plataforma se lanzó a nivel nacional en Chile por parte del Ministerio de Salud, y estaba ayudando a más de 250.000 personas diabéticas cada año a evitar su ceguera, y es una plataforma que hoy día tiene más de 1.000 usuarios y que hemos encontrado que ahorra más de un 50% del presupuesto de la estrategia de teleoftalmología. Pero después viene el COVID, ¿cierto? Y viene un poco el congelamiento de las enfermedades crónicas y la diabetes, que también trae ciertos desafíos. Pero les puedo contar antes algunos aprendizajes que hemos tenido en estos casi 3 años que llevamos a nivel nacional funcionando. Y resumiéndolo, tiene que ver con cómo diseñar tecnologías escalables, pero además que estén adaptadas a la realidad latinoamericana. Y por eso que el foco que tenemos hoy día es
usar este caso de éxito en Chile para poder expandirnos durante los próximos 2 años y materializar los pilotos que tenemos en distintos países de la región, como lo es México. Pero quería cerrar un poco con, más allá del historial de lo que hemos logrado, con cómo ha evolucionado y con cómo podemos ver lo que está pasando con COVID como una oportunidad, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2011, todos nos miraban como si esto fuera una locura porque no había internet, por ejemplo, en la atención primaria. Después, en el 2018, después de mucho trabajo, se hizo un lanzamiento masivo a nivel país, pero en el 2020-2021 sabemos que ya la salud digital es un commodity, es algo que es una realidad. Todo el mundo está hablando de telemedicina. Mucha gente habla, aunque quizás a veces no se entiende mucho, de inteligencia artificial, pero está claro que se necesita expandir las capacidades en salud y que la atención uno a uno no siempre es factible. Entonces, por eso que creemos que el uso de inteligencia artificial en screening, por ejemplo, para esta patología específica, es una de las respuestas y es una de las ayudas para, en el fondo, no dormirnos en decir, oye, desaparecieron las enfermedades crónicas, dejémoslas de lado, porque es una burbuja, digamos, que está cerca de estallar y por lo tanto creemos que en ese sentido la tecnología puede ser un muy buen aliado para hacer frente a lo que se viene en la era COVID y post-COVID. Así que con eso dejo de compartir mi pantalla y atento a la discusión que viene más adelante. Muchas gracias, José Tomás. Uno de los mensajes que hemos estado mencionando mucho en los últimos meses es: tenemos un doble reto, el de las enfermedades crónicas y el de COVID-19. Entonces no podemos dejar atrás toda la montaña que tenemos con estas enfermedades crónicas. Antes de COVID ya sabíamos que era un reto que iba a ser de todas formas bastante grande, que ahora toma proporciones nuevas. Vemos que en muchos hospitales han habido una deprogramación de operaciones, lo cual también puede agravar el tipo de otras consultas y el tipo de otro tipo de atención a la salud. Entonces es muy importante ver de qué forma podemos prevenir, de qué forma podemos utilizar la salud digital para avanzar, para ir hacia adelante. También, como mencionaba María Jesús, también felicito a MIF por haber convocado este panel. MIF es uno de los miembros más activos que tenemos en su trabajo con la OCDE, y justamente una de las preguntas que nos hacemos junto con gobiernos, junto con la OCDE, es ¿cuál es el rol de la cooperación internacional para poder avanzar no solamente en países OCDE, pero más allá en la economía mundial, en nuestras sociedades? ¿De qué forma el traer a todos los stakeholders a la mesa nos puede ayudar a diseñar políticas públicas e iniciativas que nos puedan dar bastante valor? Y si yo veo el filo conductor de sus presentaciones, es ver la rapidez con la cual el cambio tomó lugar en este último año. Y como lo que mencionaba José Tomás, en 2011 los veían como un animal raro. De la misma forma, aquí en Francia, las teleconsultaciones se fueron de 1,000 por mes antes de COVID a 100,000 en los primeros meses después de la pandemia. Entonces, lo que uno pensaba iba a ser imposible, se realizó en materia de algunos meses. Entonces, yo con eso me gustaría hacerles una pregunta al grupo, ver sus perspectivas rápidas, porque nos quedan algunos minutos para conversar con todos ustedes. ¿Cuál sería el tipo de cambio que a ustedes les gustaría ver en los próximos 12 meses que se podría lograr a raíz de utilizar la salud digital? Entonces, ¿cuál es ese tipo de cambio que se podría ver en los próximos 12 meses? ¿Y qué es lo que nos hace falta hacer para llegar ahí? ¿A quién le gustaría intentar responder primero? José David. Gracias, muchas gracias, Ali. Pues mira, yo creo, pues se me ocurren, me vienen a la mente dos temas. Primero, aprovechar todo el andamiaje construido para atender COVID, ¿no? Esto que los equipos de tecnologías de la información del instituto trabajaron sobre la marcha, ¿no? Sobre un tren a toda velocidad para generar estas herramientas
como las que les platicaba, pues ya es un andamiaje construido y sobre el cual se pueden montar estrategias distintas a COVID, ¿no? Este tema de las incapacidades por maternidad, ¿no? Que está concebido únicamente para este periodo, pues podría afinarse para que quede como una iniciativa permanente, ¿no? Es decir, como ustedes saben, hay trabajadoras aseguradas que llevan el curso de su embarazo en el instituto, y entonces el instituto cuenta con toda la información para poder emitir la incapacidad. El otro camino que tenemos es para aquellas trabajadoras que están llevando el curso de su embarazo fuera del instituto, les pedimos cierta información que se revisa, la cargan y se revisa por un grupo de médicos que tenemos destinados para ello. Entonces, yo creo que esta iniciativa podría afinarse y llegar para quedarse, ¿no? Y lo otro, como comentaba José Tomás, pues bueno, hay 3 realidades, ¿no? La pre-COVID, la durante COVID y la post-COVID. En la etapa pre-COVID estábamos trabajando en una iniciativa para llegar a nuestros 20 millones de trabajadores asegurados, ¿no? Que es un reto monumental y que no concebimos otra forma que no sea a través de medios digitales, medios remotos, y llevarles a cabo o poner a disposición herramientas que permitan identificar de manera oportuna factores de riesgo como puede ser la diabetes, ¿no? Entonces, digamos que estábamos en esas, un poco nos cambiaron las prioridades, evidentemente, pero es algo que desde la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales no queremos soltar y estamos retomando, ¿no? Llegar a 20 millones de personas que son nuestros trabajadores asegurados en números redondos, y poder tener trabajadores asegurados no solo que trabajen en un lugar seguro, donde se eviten accidentes, haya cierta higiene de columna, de evitar posiciones o movimientos repetitivos y demás, ¿no? Que lleva a cierto tipo de enfermedades de trabajo, sino también el cuidado de su alimentación, de sus estilos de vida, y poder identificar de manera oportuna factores de riesgo, ¿no? Entonces, estamos en esa ruta y queremos concretar pues esas iniciativas. Me parece perfecto, José David, sobre todo porque has mencionado los factores de riesgo, sabiendo que 50% de las enfermedades crónicas se pueden prevenir si tenemos una alimentación, si tenemos un estilo de vida saludable. Entonces creo que hay mucho que ganar por ese tipo de medio. Creo que María Jesús quiere tomar la palabra. Estás en mute, María Jesús. Algo que me gustaría ver es quizás, o sea, esta pandemia nos ha enseñado que dependemos mucho de la responsabilidad personal, ¿no? Entonces, llevamos muchos años intentando transformar los sistemas de salud y no sé si ya vamos tarde. Y si hay que hacer ya un ejercicio, ¿sabes?, de humildad corporativa, institucional, y entregar y protagonismo a la gente, ¿no? Entonces, creo que es más fácil entregar herramientas para que la gente se autogestione que intentar transformar los sistemas de salud. O por lo menos los sistemas de salud tienen que ser más plataforma para que eso sea posible, que no, ¿sabes?, implementar innovación fallida constantemente, ¿no? Entonces, yo pondría el acento en la gente, darle el poder a la gente más que a las instituciones. Otra cosa que me gustaría ver es la regulación más idónea al momento en que vivimos. O sea, Europa es una locura, cada vez que tienes que lanzar una nueva aplicación o una funcionalidad nueva de tu aplicación tienes que gastar meses y un montón de dinero en regularlo. Esto, bueno, creo que hay que conjugar bien la seguridad que tenemos que respetar para los pacientes con la agilidad que necesita el momento, y que además esto sea lo más global posible. O sea, porque luego vamos a cada país, la Cofipris aquí, el otro allá. Entonces,
quizá algo un poco más global y algo un poco más ligero, sencillo y adaptado a los tiempos nos iría muy bien a todos. Y luego, que antes he estado defendiendo mucho el tema de los datos, pongamos los datos a trabajar, capturemos todos los datos posibles, sí, pero también con políticas que respeten la privacidad y que esto no convierta a las personas en objetos de manipulación y de perversión económico, social y política por un uso abusivo de los datos. O sea, muchos datos, pero también con mucho respeto por la ciudadanía y sus derechos. Gracias, María Jesús. Si bien entendí lo que mencionaste, creo que mencionas el enfoque de los sistemas de salud todavía es muy correctivo y no tan preventivo. Y creo que eso también implica, como tú dices, transferir un poco la responsabilidad y las acciones hacia el paciente, inclusive cuando el paciente todavía no es paciente y es ciudadano. Y el segundo punto que me hizo también mucho eco es el tema de la simplificación regulatoria, que es uno de los temas donde, por ejemplo, hemos visto nosotros como sector privado, que la OCDE sí está liderando, ya hay lineamientos, ya hay prácticas, es una cuestión de asegurarnos que los gobiernos lo puedan poner en marcha. Así que mucha tarea por delante. Sí. José Tomás. Sí, solo para complementar, creo que lo que me gustaría que pasara en los 12 meses es que las cosas positivas que hemos visto las tomamos y las tomemos como aprendizaje y no solo como una etapa, digamos, y que después se bote toda la basura y volvamos atrás, porque el sector de salud sigue siendo uno de los sectores menos digitalizados. Y hoy día tenemos la oportunidad donde transversalmente, tanto a nivel institucional como a nivel paciente, estamos más familiarizados con las tecnologías en salud gracias al COVID. Entonces creo que eso de nuevo puede ser una oportunidad y porque además ha ayudado quizás a evidenciar aún más esta brecha que tenemos y donde quizás tampoco es suficiente solo la telemedicina, o sea, solo replicar el acto físico, presencial, hacia medios digitales, igual no da abasto, o sea, no es algo que podamos, no es un proceso de simple digitalización lineal en ese sentido. Entonces, ojalá aprovechemos todo este impulso o el lado positivo dentro de todo lo negativo, pero ahí quiero también poner un acento en que se tiene que tener en consideración también no solamente la parte de lo que se llama el clinical setting y cómo cosas tecnológicas no necesariamente al transferirlas a la realidad desde el laboratorio funcionan igual, sino que también la realidad cultural que tenemos en los países latinoamericanos y que es distinta a cuando quizás se ven soluciones más del mundo desarrollado, digamos, y que no siempre caen igual por temas de usabilidad, de nuevo cultural, de costumbre de otros. Entonces, son algunos factores que yo creo que deberíamos tener en consideración y viéndolo desde el lado positivo, aprovechar para transitar hacia algo que ponga esta etapa más como aprendizaje que como un paréntesis y que después volvamos atrás todas las cosas que podríamos haber mejorado. Creo que no podemos volver atrás. La salud digital o la digitalización ya no es un lujo, es una necesidad. Y me gustaría hacer unas preguntas de seguimiento, porque creo que cuando tú mencionas que el sector salud es uno de los menos digitalizados, inmediatamente me llega a la mente, ¿por qué? Bueno, creo que ya conocemos algunos de los elementos de la respuesta, pero me gustaría preguntarles, ¿cuáles han sido algunos de los retos que ustedes han encontrado al haber implementado esos procesos o esas tecnologías? ¿Encontraron resistencia, por ejemplo, en pasar en un modo análogo a digital? Creo que es una pregunta que es bastante abierta porque aplica para el caso de José David, como también para María Jesús y José Tomás en sus sectores respectivos. Sí, me permiten, sí, sin duda enfrentamos retos porque a fin de cuentas la generación o la expedición de incapacidades, por ejemplo, es tradicionalmente un acto médico, ¿no? Un acto médico donde médico y paciente están frente a frente y con la información y el diagnóstico del médico se genera esta incapacidad.
Entonces, tuvimos muchas reuniones desde esta área, ¿no? Que somos el área aseguradora del instituto, ¿no? El área que genera el pago de estas incapacidades. Mucho trabajo con nuestros compañeros del área médica para poder transmitir hacia los médicos de los distintos niveles de atención, pues la necesidad y las ventajas que esta expedición de incapacidades tanto para proteger a nuestros trabajadores, ¿no? Como es el caso de las incapacidades por maternidad, ¿no? No hagamos que las trabajadoras aseguradas vayan a hacer un trámite de manera presencial y las pongamos en riesgo, como para alguien que tiene sintomatología se suba al transporte público, acuda a una clínica y disperse el virus, ¿no? Entonces, digamos que implicó muchas reuniones. Sin embargo, pues bueno, el compromiso de nuestros compañeros médicos pues es muy grande y fue aceptado, ¿no? Pero sin duda requirió pues muchas sesiones de trabajo con ellos para poder detonar este par de iniciativas. Gracias, José David. María Jesús. Estás en mute. Creo que es que hemos tardado 20 años en llegar al siglo XXI y para mí uno de los retos es que muchas veces estos procesos, estos proyectos se gestionan desde la innovación y no desde la adopción. Entonces, dejemos de pensar que esto es, ¿sabes?, como algo de futuro, extraño, ¿sabes?, que hay que pensar mucho, a ver si va a tener retornos o no va a tenerlos y cuáles. O sea, dejemos de analizar, ¿no?, estas implementaciones desde el concepto de innovación y adoptémoslas desde el concepto de cómo operamos y cómo implantamos, porque ya es una evidencia y porque este año nos ha demostrado, ¿no?, que llevábamos un poco tarde a este siglo XXI, porque todas estas tecnologías de las que estamos hablando existen desde hace muchos años y ha sido esta necesidad, ¿no?, de forzar la máquina, porque no hemos tenido más remedio la que lo han acelerado. Entonces, mirada mucho más abierta y mucho más relajada en todos los actores, todos los que tienen que tomar alguna decisión en esta cadena de implementación de la salud digital. Gracias, María Jesús. ¿José Tomás? Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ya se ha dicho y algunos conceptos tomando un poco lo que tú dijiste en la introducción, la resistencia, que a veces también se le culpa mucho porque hay tanta resistencia. Yo creo que es parte de la naturaleza humana, digamos, la resistencia al cambio y es algo con lo que hay que lidiar. Y ahí no le echaría la culpa, digamos, a algún sector o no dentro del ecosistema de salud, porque, como decíamos, culturalmente es tradicional y yo creo que una de las razones es que la capacidad, digamos, o la capacidad de procesamiento no creció proporcionalmente a lo explosivo que fue el crecimiento, por ejemplo, en el envejecimiento de la población o las necesidades y el empoderamiento de los pacientes. Entonces, ahí hay como quizás se produjo una falta de sincronía y eso es natural que pase, pero tomando también lo que decía José David, está el tema del acto médico, y ahí yo creo que una de las claves para hacer frente a este tipo de retos es cómo, en este caso hemos hablado de tecnología, cómo estas no son un reemplazo, digamos, sino que es un aumento de la capacidad, y eso yo creo que es clave entenderlo y no solamente decirlo, sino que es parte de, o sea, tenemos sistemas que necesitan crecer, digamos, entonces malamente vamos a buscar reemplazar y eliminar parte de eso. Lo que queremos hacer es darle un brazo adicional, es que sean procesos complementarios, digamos, y que sea un aumento de capacidad, y al menos así es como lo hemos afrontado nosotros, a pesar de que es un desafío todos los días, digamos, pero creo que son maneras en que se pueden mitigar estos retos y balancearlos. Muchas gracias, José Tomás, y con eso vamos a dar cierre a este excelente panel. De mi parte, les quiero dar las gracias por haber tenido una conversación tan dinámica. Creo que una de las cosas que, como petición que yo tendría, es asegurarnos que este tipo de conversaciones intersectorales no solamente tengan lugar una vez por año. Felicito a MIF por haber organizado
esta serie de paneles tan útiles y sí, tomando las palabras de María Jesús, para asegurarnos que podamos avanzar tanto en innovación como en la adopción de innovación, es importante que podamos tener este tipo de diálogo entre todos nosotros para aprender de qué es lo que están haciendo, qué hemos aprendido y qué significa esto para las políticas públicas. Así que muchas gracias por haber participado hoy. Les deseo un excelente seguimiento de participación en los paneles de AMIF. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias a luego. la MIF. Gracias a todos.